Buenas tardes y bienvenidos, y buenas noches o buenos días, bienvenidos otra vez al café. Ya estamos en febrero de 2021, el tiempo vuela y las verdades también, las verdades del cielo. El Señor es lo que más le gusta, hablar de su divina voluntad, porque con este don nos capacita Jesús para volver al plan original, que es para lo que lo hizo todo. Él dice en el libro de cielo que si la creación fue una obra muy grande, la redención también, esta es la obra más grande, la obra de recuperar a su criatura, y lo hizo gracias a la redención. Todo lo que Jesús hizo en la redención tenía como mira final el abrirnos el camino de nuevo para volver a estar viviendo metidos en la caja. La caja es su divina voluntad, donde se encuentra su vida. Y hemos estado ya desde, creo que fue desde finales de año, llevamos como 9 charlas o 9 encuentros ahondando precisamente en el concepto de la caja, que es la divina voluntad, la esencia divina, la potencia con la que Dios ha hecho todo. Y de lo que trata el libro de cielo es aprender a vivir ahí metidos en esa caja. En esa caja, cuando nos metemos, lo que encontramos es la vida divina, que es lo que vamos a ver hoy, lo que significa la palabra unidad. La hemos estado viendo de distintos aspectos, y voy a compartir una pantalla aquí. Vamos a ver. Desde distintos aspectos, aquí tenemos, ¿ves? Vivir aquí, metidos aquí en la caja, pone caja depositaria, donde Dios ha depositado en su divina voluntad, como nosotros todo lo tenemos en nuestra voluntad, pues Dios tiene todo lo suyo depositado en su voluntad. Y ahí encontramos todo lo que Dios ha hecho. Y vivir metidos aquí, es lo que Él dice, que esto significa el verdadero sentido de la palabra unidad. Y esto estamos viendo lo que significa en profundidad esta palabra. Hemos visto, bajo el aspecto de unidad, aquí lo tenemos, que es absorber, ir absorbiendo en nosotros el ser divino, que se dice pronto, el ser divino, concentrar en nosotros todo el ser divino, todo lo que Dios ha hecho, y el repetir en nosotros al ser divino. Y cuando digo esto, y lo recalco, es el ser con su vida. No se puede separar. Dios tiene una vida, igual que yo, igual que tú. Bueno, pues lo que Él quiere es unidad de vida y de obra. Y es lo que el doctor nos va a ir explicando hoy. Pero a modo ya de recapitular, para centrarnos en el tema de hoy. Entonces, esto es lo que hemos estado viendo, lo que significa la palabra unidad en el libro de cielo. Y vamos a ver que el doctor va a ahondar hoy en lo que significa ya la palabra unidad, pero como consumación de nuestro ser en Dios. Y va a utilizar 3 lecturas con las que va a ir profundizando. Primero va a explicarnos que la palabra, yo lo voy a resumir para que no nos perdamos en la charla, que él va a ir diciendo, voy a poner las lecturas y la vamos a ir siguiendo. Pero con esta primera lectura, la consumación, y nos va a explicar lo que significa, es donde la criatura quiere lo que Dios quiere. Eso es lo que siempre lo hemos dicho, ¿no? En nuestra fe católica, pues sí, yo voy a hacer lo que la voluntad de Dios porque es lo que Dios quiere. Sí, pero es que aquí, como todo, en el libro de cielo, tiene una profundidad que hasta ahora no habíamos conocido. Lo que esto significa que Dios quiere, que yo quiero lo que Dios quiere. Y además que es la mejor manera de ayudar a Dios. Luego, con la segunda lectura, nos va a explicar en qué consiste esta unidad. Y luego la última, pues que en esta unidad ya tenemos, gracias a la divina voluntad que nos suministra todo lo necesario para que nosotros podamos vivir en ese acto único que abarca todo y podamos empezar a funcionar efectivamente para como Dios nos diseñó, que es haciendo lo mismo que hace Dios. Dios con nosotros y nosotros con Dios. Bueno, pues vamos a dar paso al audio del doctor
Tomasini. Vamos a ir a las lecturas. Aquí. Vamos a empezar aquí. Entonces, vamos a ver. No lo cojo empezado desde las presentaciones que hace Guiller, sino ya empieza el doctor a meterse en materia. Prácticamente por su voluntad, ¿de acuerdo? Sí. En ese sentido, y lo quise empezar así, porque si recordamos las palabras de Jesús en la última cena, aquello de yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. Entonces, esa unidad que Jesús está pidiendo al Padre, está logrando con toda su vida y con su sacrificio, nos está pidiendo que entremos en la unidad de su voluntad y por lo tanto compartiremos su vida y sus obras, que si tú lo recuerdas, pues es de lo que hemos estado hablando desde el primer programa. O sea, una unidad en cuanto a vida y en cuanto a obras. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, si ya lo tenemos así, creo que esto nos debería de dar como escalofrío, porque el punto en donde Dios nos quiere es exactamente en esa medida, en tener la misma vida y las mismas obras. En persona, no, en persona somos diferentes. También no podemos hablar de unidad en cuanto a ser consubstanciales con ellos, eso sería una herejía, ¿no? Está diciendo aquí el doctor que la unidad en Dios se da en su voluntad, no en las tres divinas personas. Aquí tenemos a la Santísima Trinidad y ellos son uno aquí, en la divina voluntad. Es lo que acaba de terminar de decir. La unidad en Dios, que lo hemos dicho muchas veces, se da en la divina voluntad, aquí. Y nuestra unidad, que es lo que Jesús pide, Padre, para que sean uno, es aquí. Es decir, Padre, que estén metidos aquí en la caja para que sean uno con nuestra vida y con nuestras obras, para que las obras que nosotros tenemos las tengan ellos. Es lo que está diciendo Jesús, lo que Él está pidiendo cuando dice, Padre, que todos sean uno como tú en mí y yo en ti. Pero esa unidad se da aquí en la divina voluntad y por lo tanto se da en las obras. Ellos son distintos en las personas, pero son uno en sus obras, en un solo Dios. Este es el solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y un solo Dios es aquí, con la divina voluntad. Por lo tanto, nosotros, nuestra unidad, igual que en Dios, seremos uno con Él cuando estemos fundidos y metidos con la divina voluntad, con la divinidad. Y dice aquí la lectura, la unidad en la Trinidad no es en las divinas personas, lo que acabamos de decir. Y ahí encuentro mi unidad. Seguimos. Pero sí, en cuanto a lo que dijimos. Entonces ahora vamos a ver algunos capítulos y a comentarlos sobre lo que Jesús le va hablando a Luisa de lo que es la unidad. Y muy al principio de la obra, muy al principio de que Luisa está en este camino, Jesús en el año 1910 le habla acerca de la unidad suprema y le dice que la unidad suprema es cuando el alma llega a tal estrechez de unión con su voluntad que consume cualquier sombra de su querer, o sea, cualquier sombra de sus actos, de sus obras de nombre, ¿sí? De modo que no se discierne más cuál sea el querer divino y cuál el de la criatura. Ok, aquí para recalcar una y otra vez, cuando nosotros leamos en el libro de cielo la palabra querer, sí, es lo que Dios quiere, pero cuando Dios quiere algo, ya está hecho. Por lo tanto, podemos identificar la palabra querer con su vida. Entonces, en nosotros igual,
nuestro querer, nuestra vida, se tiene que consumir en la divina. ¿Cuál es la vida divina? Sus actos. Cuando nosotros leamos en el libro de cielo la palabra querer, es, acuérdense, sus actos. Por lo tanto, vamos a ver, son sus atributos. Y esto nos va a facilitar el término, así que mezcla divina voluntad, divino querer, etc. Por eso está ahí puesto entre paréntesis para recalcarlo. Y entonces Jesús le dice, así que mi querer es la vida de esta alma, de manera que cualquier cosa que dispongo, tanto sobre ella como sobre los demás, en todo está contenta. Cualquier cosa le parece conveniente para ella, la muerte, la vida, la cruz, la pobreza. Las mira todas como cosas suyas y que sirven para mantener su vida. Esto es muy, muy importante, Guille, porque si entendemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor es voluntad de Dios, aunque fuera permisiva, pero es voluntad de Dios. Y si Dios lo permite, forzosamente debe ser para nuestro bien. Y entonces debemos entender que si es para mi bien, eso que Dios está queriendo definitivamente es lo mejor que nos puede suceder, aunque aparentemente sea algo que está en contra de nosotros mismos o de nuestra llamada felicidad. Entonces, por eso dice, la muerte, la vida, la cruz, la pobreza, cosas con las que hemos estado peleados desde siempre. ¿Quién no en el momento de la muerte no se dispone a morir, sino, hace todo lo posible por rehuirla, rechaza la muerte? La cruz no se diga, no hay nadie que acepte realmente la cruz, que la acepte con gusto, con gozo, que acepte la pobreza. Todos estamos siempre en una lucha continua por salir de estas situaciones. Y sin embargo, Jesús dice que para el alma que realmente llega a esta unidad suprema, todas estas cosas, no importa cuál sea, las mira todas como cosas suyas y que sirven para mantener su vida. O sea, que sin la cruz, sin la pobreza, en caso de que ese sea lo que me toca a mí, yo no podría desarrollar mi vida. Y sin embargo nos pasamos pidiendo continuamente que se nos quite, o si no pidiendo, deseando o luchando contra ello. Y luego continúa Jesús, dice, llega a tanto que aún los castigos no la asustan más, sino que en todo está contenta del querer divino. Tanto que le parece que si yo lo quiero, ella lo quiere. Y si ella lo quiere, el Señor lo hace. Yo hago lo que quiere ella y ella hace lo que quiero yo. Esto también creo que vale la pena aclararlo un poquito. Está Luisa al principio del capítulo, está hablando de los castigos y está hablando del por qué los castigos no disminuyen. Y entonces Jesús, aparte de estarle explicando esto de la unidad suprema, le va a decir algo que es una verdadera revelación, porque le está preparando el terreno para explicarle el por qué continúan los castigos sobre el mundo. Entonces, el día que el alma acepte lo que Dios quiere como si lo quisiera el alma, y si Dios quiere para mí pobreza, es que yo quiero ser pobre. El día que Dios disponga para mí una cruz, es que yo estoy queriendo y amando y deseando la cruz, que es al punto a donde debemos llegar
este es el punto donde la consumación de la voluntad en la de Dios es llegar a lo que Él tantas veces ha pedido. Y se lo dice a Luisa con esas palabras. Dice, este es el último punto de la consumación de tu voluntad en la mía, que tantas veces te he pedido. Y que la obediencia y la caridad hacia el prójimo no te lo han permitido. Tanto que muchas veces yo he cedido ante ti en no castigar, pero tú no has cedido a mí. Como que cambia el giro, pero esto es lo que explicaba yo ahorita. Le va a decir el por qué no se han disminuido los castigos. Luisa, por el amor, por la caridad y por su oficio de alma víctima, se interpone siempre entre la justicia divina y las criaturas. Sobre todo al principio, te acordarás, en que continuamente está intercediendo por todos. Sí. O sea, a semejanza de Jesús. Bueno, esa intervención, ese ponerse en medio entre la justicia y la criatura, es un interferir con lo que la criatura merece, ¿sí? Y esto se lo han pedido los sacerdotes a ella, por eso le dice Jesús que la obediencia y la caridad hacia el prójimo, o sea, el amor al prójimo, no le ha permitido ponerse, uniformarse con la voluntad de Dios. Y que por eso es que ella no ha querido, bueno, al no querer hacerlo, no se ha podido fundir totalmente con Jesús como Él hubiera querido. Y que por eso se ve obligado a veces a castigar, pero quitando su presencia de Luisa. O sea, no yendo con Luisa, para que no lo force a disminuir los castigos. Y luego le dice lo realmente importante, porque dice, si te tuviera conmigo, con mi voluntad en el acto de flagelar, tal vez habría disminuido el flagelo, porque no hay potencia mayor ni en el cielo ni en la tierra que un alma que en todo y por todo está consumada en mi voluntad. Esta llega a debilitarme y me desarma. Es interesante, parece una contradicción, pero creo que es una verdad que deberíamos de meditar perfectamente. Si yo me uno a la voluntad de Dios, llego a esa unidad, llego a esta unidad suprema que Jesús quiere conmigo. Si la justicia debe castigar, el alma debería de unirse a la justicia y queriendo hacer lo que la justicia hace. ¿De acuerdo? Y entonces, esa es la mayor fuerza que le podemos hacer a la divinidad, a Dios, para que ella perdone a las criaturas. Y es al contrario de lo que siempre hemos pensado. Jesús se tiene que ofrecer como víctima, claro, porque Jesús viene a redimirnos y viene a restituirnos todo lo perdido. Pero ahora el alma víctima y el alma el alma víctima durante estos 2000 años ha servido como una repetición de la humanidad de Jesús, pues al no tener la unidad con la divina voluntad, no podía unirse en esta unión suprema que Él quiere. Por lo tanto, tenía que interceder forzosamente como víctima. Pero ahora, cuando el alma posee la divina voluntad, ahora sí puede unirse en esta unidad y conformarse, uniformarse a la voluntad divina. Y entonces Dios, sin encontrar un alma que se interponga, pero encuentra un alma que está unida a Él, y que eso ha sido lo que ha buscado durante
durante toda la eternidad. Y entonces eso lo hará disminuir el rigor de los flagelos hacia toda la humanidad. Y aquí empezamos a ver la importancia, la magnitud de lo que significa que un alma se una, se conforme perfectamente a la divina voluntad. O sea, es la fuerza mayor que se le puede hacer a Dios. Y entonces Jesús le dice, esta es la unidad suprema, pero además está la unidad baja. Son palabras muy demostrativas, ¿no? La unidad suprema es unirse a su voluntad en todos sentidos. La unidad baja, en la cual el alma está resignada, pero no ve mis disposiciones como cosa suya, como vida suya, ni se hace feliz en ella, ni pierde su voluntad en la mía. Entonces, todo lo que es la resignación, todo lo que es aceptar la voluntad de Dios, aceptarla, pero sin tomarla como propia, sin quererla, sin gozarla, diría yo. Y gozarla, me refiero, hay que gozar el dolor, no en forma de masoquismo, sino en forma de semejanza con Jesús. O sea, cada vez que nos venga una cruz en la vida, la que sea, debemos entender que es la parte que Jesús nos está participando de su vida para hacernos iguales a Él en el sufrimiento, que definitivo debemos ser iguales a Él en todo, no nada más en las cosas buenas. Así que deberíamos de tener esto como una premisa. Esa unidad a la que Dios nos llama es a uniformarnos es totalmente a su voluntad. Bueno, y aquí, esto está muy bonito, pero ahora vamos a pensar en nosotros, en nuestra vida propia, porque hablar en forma general, pues sí, vale, pues lo que Dios quiere en el mundo, lo quiero yo, pero ahora vamos a nuestra vida diaria y vamos a pensar que estoy en la cocina, que se rompe un plato, que se me quema la comida, que entra el niño, que estoy al teléfono, que me interrumpe, que cualquier cosa, contradicciones, frustraciones, oposiciones, piensen en cualquier cosa. Ahora, para llegar a esta unidad, es aquello, esta es la plenitud, y aquí se pone en ejercicio y dice el Señor, sí, venga, a ver cómo lo hace, aquello de, te quiero como muerta en mis brazos, ¿te acuerdas? Pues esto es lo que es decir, esta es la fe que además libera, consigue y hace mucho bien porque tengo una criatura que se fía 100% y que de lo único que se ocupa es de mí, de gozárseme, de disfrutar de mí, y todo lo que le ocurre por fuera y por dentro soy yo el que lo está ocasionando. Pero es que tenemos que llegar al punto, como dice aquí, de verlo como si yo lo estuviera ocasionando, porque ahora yo y Dios estamos llegando a esta consumación, a esta unidad. Entonces, como si yo lo estuviera queriendo, como vida mía, como dice aquí, mis disposiciones, y hacerme feliz en ello. Claro, y uno dice, está tu. Esto no, pero entendemos en qué contexto el Señor nos está diciendo esto. Es decir, yo soy el Señor, por encima de mí no hay nadie, ni un pelo de la cabeza se mueve. Y entonces, que me entra el COVID, que está entrándole pues a un familiar, pues esto que podía decir, pues que no digas eso es una bestialidad, eso no lo quiere el Señor. No lo quiere el Señor, pero para nosotros que estamos en la divina voluntad, la voluntad permisiva de Dios para nosotros es voluntad adorable y querida. Y nosotros no nos preocupamos en absoluto de nada más. Lo hemos visto en otras lecciones. No te preocupes, y suena muy bien, pero es en el día a día, en esto, en estas particularidades que tenemos que empezar a ejercitar esta actitud. Pues mira, me ha pasado, pues yo también lo quiero.
yo qué sé, incluso hasta pues, una desavenencia con un vecino, con una amiga, con tus primos, con lo que sea. Cualquier cosa tienes que verlo como si tú lo quisieras. Esto es ya llevarlo. Y hay una lectura aquí, la Virgen, hoy no lo veremos, pero la Virgen en un momento dado le pregunta a Luisa para que vean que esto fue la vida de la Virgen, no es solo la vida de algunos cuantos. La mismísima Virgen María, cuando su hijo está muriendo, cuando está con la cruz, Luisa se pregunta y le dice, he visto al bendito Jesús con la cruz sobre la espalda y en el momento de encontrarse con su Santísima Madre y yo le he dicho, Señor, ¿qué cosa hizo tu madre en este encuentro dolorosísimo? Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Hija mía, no hizo otra cosa que un acto de adoración profundísimo y simplísimo. Y como en el acto, cuanto más simple, tanto más fácil para unirse con Dios, espíritu simplísimo, por eso, aquí está el secreto. En este acto se fundió en mí y continuó lo que obraba yo mismo en mi interior. Y esto me fue sumamente más grato que si me hubiese hecho cualquier otra cosa más grande. Está hablando de su madre. Porque el verdadero espíritu de adoración consiste en esto, que la criatura se pierda a sí misma y se encuentre en el ambiente divino y adore todo lo que obra Dios y con él se una. Y sigue con el tema de, que es un concepto para incorporarlo a estas lecciones que estamos viendo, ¿no? Bueno, pues esta es una lectura para meditarla mucho, porque aquí está el ki también de nuestra liberación. ¿Se acuerdan? Siempre he dicho, esto te quita unos pesos enormes y te deja libre. Claro, porque tampoco me preocupo de mis circunstancias sean buenas, acaba de decirlo el doctor. ¿Qué dice Jesús? Incluso lo que es la cruz, no es que queremos la cruz por la cruz, sino que nos asemeja a Jesús, que está repitiendo su vida. Y como ya eso lo sé, y como sé que no se le escapa ni lo más mínimo de mis segundos, vamos, de lo que estoy viviendo, por lo tanto, yo no tengo que ponerme de rodillas a gritar, Señor, libérame de esto, Señor. Al contrario, esto en santidad humana, si quieres, sí, pero a nosotros no. Si queremos vivir en la divina voluntad, esta es la unidad suprema, porque aquí es la fe que dice, Jesús, tú estás por encima de todo, y como tú eres amor, todo lo que tú haces es amor, y eso lo creo yo por encima de todo. Entonces, si estás permitiendo que el mundo parece que se va por el sumidero, pues yo también lo quiero. Fíjense, yo también lo quiero. Y además lo veo como vida mía y me hago feliz. Y no es que en las cosas muy malas, me hago feliz porque esto es lo que Dios quiere, que es amor. Pero sufro con Jesús porque Jesús no quiere a sus criaturas sufriendo. Pero su justicia, sus decretos, sus disposiciones son amor purísimo y santísimo. Y por lo tanto, yo también. Bueno, esto es un secretito, para que vivan todavía más contentos. Seguimos con el doctor. Ahora vamos a tratar de ir viendo un poquito más cómo es esta unidad. Y él le habla en muchas ocasiones a Luisa, refiriéndose a la luz, para darle un ejemplo de la unidad que él quiere. En alguna ocasión le dice que, bueno, está hablando con Luisa y entonces Luisa empieza a decir, como era su costumbre, dice, mi mente se perdía en el querer supremo y hacía cuanto más podía por hacer todos mis actos en la divina voluntad. Me sentía investida por una luz suprema y mis pequeños actos, en cuanto salían de mí, tomaban lugar en aquella luz y se convertían en luz. Y yo no podía ver ni el punto de la luz en el cual los había hecho, ni dónde encontrarlos. Solo veía que se habían incorporado en aquella luz interminable y no más. Quizá esto se pueda confundir un poco con el ejemplo que poníamos de la gota y el mar, ¿te acuerdas? Y decíamos que la gota en el mar no pierde su individualidad. Y que aunque ya no la podemos ver,
ya no la podemos localizar como gota, pero está integrada en el mar. Bueno, pero aquí, si te fijas lo que dice, es totalmente diferente. Porque aquí dice que se sentía investida por la luz suprema, pero sus actos, en cuanto ella los hacía, o sea, que salían de ella, tomaban su lugar en aquella luz y se convertían en luz. O sea, aquí es un acto humano que por sí mismo su naturaleza no es de luz. Sin embargo, hecho, puesto en la divina voluntad, en cuanto la criatura lo hace, en ese momento el acto se transforma, porque no es hecho por ella, sino es hecho por la divina voluntad que está en ella. Entonces el acto humano se transforma en luz y por lo tanto, como naturaleza de acto divino, se une, se integra, se funde en el acto único de Dios. Y por eso es que Luisa no puede ver ni el punto de la luz en el cual los había hecho, ni sabía por dónde encontrarlos. Solo veía que ya eran luz y sabía que en la luz estaban, pero ya no podría definir dónde. Claro, porque ya se unificó al acto único de Dios. Y aquí empezamos a participar de la unidad de obrar, de obras de Dios. Creo que son dos pequeñas palabras, convertían en luz, tres palabras. Se convertían en luz. No es se unían, sino se convertían, ¿sí? Dice, y a mí, o sea, Luisa, me resultaba imposible poder navegar en toda aquella luz inaccesible. Estar dentro de ella sí, pero atravesarla toda no le era dado a mi pequeñez. Entonces Jesús, que está viendo todo esto, le empieza a decir, dice, hija mía, cómo es bello el obrar del alma en mi voluntad. Su acto se une al acto único de su Creador, que no conoce sucesión de actos, porque la luz eterna no es divina. Y si quisiera dividir lo que no puede ser, la parte dividida se volvería tinieblas. Así que el acto divino, siendo luz, de todo su obrar forma un solo acto. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Guille? Es inmenso. Si el acto de la criatura, hecho en la divina voluntad, se transforma en luz y se funde, se une, se unifica con el acto único de Dios, entonces ya no lo podemos encontrar como acto nuestro o como un acto aparte, ¿sí? Porque el acto de Dios no tiene sucesión de actos. O sea que si yo pudiera encontrar mi acto en este acto único de Dios, definitivamente no sería divino, porque sería divisible. O sea, no sé, es un concepto, entienden por dónde va. Está diciendo que cuando nosotros obramos en la divina voluntad, nuestros actos ya no son actos nuestros, son actos que se han transformado y son actos que ha hecho Dios. Y entonces, por lo tanto, se incorporan al acto único. Y ahí es donde nuestra vida va incorporándose al acto único. Nos estamos divinizando, eso que hemos dicho. Así es como nos vamos divinizando por la importancia de nuestros actos, hacerlos en la divina voluntad, llamando a la divina voluntad, entrando en el divino querer. El divino querer es su vida. Entrando aquí, como decía, poníamos en el café, hija mía, no te quedes nada. Éntralo todo, mételo todo en el divino querer. Y estamos durante el día llamando,
entro esto en tu divino querer. Quiere decir que ahora yo, al hacer eso, Jesús, mis actos los transforma y se convierten en actos divinos, de la divinidad. Por lo tanto, estamos en el acto único, estamos empezando a vivir, a morar, a obrar desde ese único momento que es el acto único de Dios. Pero si no es divisible y no lo puedo encontrar, ¿qué quiere decir? Que el acto de la criatura es un acto hecho por Dios y que todos los actos de Dios son hechos por la criatura. ¿De acuerdo? Todos los actos de Dios son hechos por la criatura. También, es que esto tiene unas consecuencias impresionantes. Dios hace lo que hago yo y yo hago lo que hace Dios. Porque se trata, el don de la divina voluntad se trata de este intercambio de vida real. No es místico, es real. Entonces, yo ahora con toda propiedad puedo decir, pues lo que hace Dios, lo hago yo. Aquello de que concentraba todo en nosotros y que todo partía de nosotros. Pues claro, porque si estamos siendo unos con la divinidad, todo lo que hace la divinidad es mío, como si yo lo hubiera hecho. Entonces yo puedo decir, yo he participado en la creación del cielo, del sol, de las nubes y de todas las almas. Vamos a seguir. Si tú en un momento dado te unes al acto divino y haces cualquier acto en esta unidad, es una unidad que se mueve completa, total. Es un acto único de Dios donde se une todo lo que Dios ha hecho. Ok, esta idea, ¿qué está diciendo? Lo que hemos visto, si yo me muevo toda yo. Claro, la que está hablando es la yo de mi pasado y la yo de mi futuro en este momento, porque ya lo hemos visto, ¿no? Bueno, pues Dios también, cuando Dios se mueve todo lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, yo me estoy moviendo con Dios. Yo estoy en el movimiento de Dios porque mis vidas, mis actos que se están incorporando aquí, todo Dios cuando, entre comillas, se mueve en la sucesión de los actos, ahí voy yo también. Eso es lo que estás haciendo tú. Pero al mismo tiempo lo que estás haciendo tú, como es vivificado por ese querer divino, por esa voluntad divina puesta en ti, es un acto que está haciendo Dios. O sea, aquí ya no hay división y se conforma perfectamente esa unidad que Él quiere. La unidad a la que podemos aspirar, que es como decíamos, la unidad de vida y la unidad de acto. ¿De acuerdo? Entonces, dice así que el acto divino, siendo luz de todo su obrar, incluido el obrar de la criatura, forma un solo acto. Por eso el alma, obrando en la luz de mi querer, se une a aquel acto único de su creador y toma lugar en el ámbito de la luz de la eternidad. Por eso no puedes verlos ni en la parte de la luz donde los has hecho, ni donde se encuentran, porque la luz eterna de Dios para la criatura es intrapasable y no se puede abarcar toda. Pero ten seguro que su acto está en aquella luz, el cual toma lugar en el pasado, en el presente y en el futuro. Qué palabras tan misteriosas realmente. Se entienden muy a la ligera, pero ¿qué quiere decir que tu parpadeo, que tu paso, que tu bostezo tomen su lugar en la eternidad? ¿Qué querrá decir eso? O sea, ¿qué consecuencias podrá traer eso? Primero para Dios y segundo para la criatura. Para Dios el gozo infinito de ver realizada su obra. ¿Sí? Y ahora entendemos por qué puede disminuir
todos los flagelos cuando un alma se conforma a esto, porque ahí ya tiene a su criatura con él desde toda la eternidad, porque el acto de la criatura se funde en ese acto único de Dios y encuentra a su criatura amándolo, adorándolo, alabándolo, desde que Dios es Dios y hasta que Dios sea Dios, o sea, siempre. Por lo tanto, ahora Dios se siente acompañado y aquellas palabras que ya habíamos mencionado en algunos de los programas, que le dice Dios a su amor, no quiero estar solo, hagamos a la criatura para que nos haga compañía. Empiezan a tener ya una realización que no se había podido llevar a cabo hasta ahora que podemos acceder a la divina voluntad. Y esto también nos habla de esa potencia infinita de Dios, como después de haber esperado una eternidad, ahora resulta que después de tanto tiempo ya no tenemos ¿cómo decirlo? Ya no tenemos que esperar más. Ya no es que estemos haciendo algo nuevo, sino que lo hemos hecho durante toda la eternidad. Resulta a veces complicado, ¿verdad? Tanto del tiempo. O sea, un Dios que desde toda la eternidad ha querido tener a una criatura y que ahora tú, después de quién sabe cuánto tiempo, no, pero desde que Dios deseó esto, desde cuándo, quién sabe, o sea, desde toda la eternidad, y ahora que tú se lo das ahorita, ahora resulta que se extiende en toda la eternidad y Dios te ha tenido siempre con él. Así es maravilloso. Y que lo has amado desde toda la eternidad y que le puedes decir, Señor, te ofrezco mi amor igual que el tuyo eterno, sin principio y sin fin. ¿Sí? Entonces toma lugar el acto de la criatura en el ámbito de la luz de la eternidad. Dice, pero ten seguro que el acto está en aquella luz y el cual toma lugar en el pasado, en el presente y en el futuro. Claro, porque si Dios es un eterno presente, recuerden que el tiempo es una criatura, vamos a decir, una creación de Dios para que se desarrolle su, vamos a decir, su vida, ¿no? Pero Dios es una forma de hablar, es un eterno presente. Entonces, si yo me incorporo al acto único de Dios, yo estoy en el eterno presente. Por eso dice, yo he amado desde siempre a Dios y le amaré para siempre. Esta es la idea que está diciendo. Cuando nos incorporamos al acto único de Dios, estamos metiéndonos en el eterno, estamos empezando a vivir en ese eterno presente. Y aquello que habíamos dicho, y puedo ir al pasado, y puedo ir al futuro, y al presente, y a donde quiera, porque estoy ahora morando y haciendo vida en el eterno presente, que es el acto único de Dios o la eternidad. La eternidad es el acto único de Dios. Por lo tanto, si nuestros actos se están incorporando a esa luz que ya se convierte en luz, yo puedo decir, desde siempre he estado. Bueno, seguimos. Por eso digo que el vivir en el querer supremo es la cosa más grande. Es el vivir vida divina. Es el vivir vida divina. ¿Y qué es la vida divina? El conjunto de sus atributos velados en todo lo que vemos por dentro y por fuera, que viene de Dios. Eso es la vida divina. Cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De qué está hablando? Yo soy la plenitud de la vida divina, del Ser Supremo, vamos a decir Jesús. Entonces, en Jesús encontramos todos los actos hechos por Dios
aquello que decíamos, los actos, pero los suspendidos, la plenitud de todos los actos que no se han tomado están suspendidos y ahora nosotros con el don de la divina voluntad tenemos la capacidad de poder vivir, contener vida divina. Cuando esto lo decimos y hablamos de vivir esta vida divina, Guillermo, generalmente nos queda tan a la ligera, tan superficialmente, que se nos pega como un dulcecito en la mente, pero hasta ahí llegamos. No alcanzamos a comprender exactamente lo que nos están diciendo. Pero con estas pequeñas explicaciones que nos va dando Jesús, vamos cobrando un poquito de vida, de mirada, de vista espiritual, para saber hasta dónde puede llegar la criatura hacia su Dios. Y podremos empezar a entender un poco el amor inmenso que Dios nos tiene. Ahora sí puedo comprender qué tanto me ama Dios, que me quiere con Él desde toda la eternidad, me quiere uniformar con Él. Entonces es el vivir vida divina. Y continúa Jesús, dice, el celestial creador, en cuanto ve al alma en su voluntad, la toma entre sus brazos y poniéndola en su seno, la hace obrar. Sí, la hace... Sí, Guille. Tuvimos una interrupción de sonido. Bueno, dice, el celestial creador, en cuanto ve al alma en su voluntad, la toma entre sus brazos y poniéndola en su seno, la hace obrar con sus mismas manos y con aquella potencia de aquel fiat con el cual fueron hechas todas las cosas. Hace descender sobre la criatura todos sus reflejos para darle la semejanza de su obrar. Otra vez, esto necesitamos repasarlo muy detenidamente. Guillermina quiere obrar en la divina voluntad. O sea, su intención tiene toda la buena disposición de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, simplemente que la divinidad toma a Guillermina, la pone, la palabra en su seno, o sea, en su interior. Sabemos que estamos siempre dentro de él, ¿no? Pero aquí como que la hace más suya y la hace obrar con sus mismas manos. O sea que tu obra es obra de Dios, es prácticamente hecha con las manos de Dios. ¿Y cuáles son las manos de Dios, Guille? Tus manos. Exacto. Dice, y poniéndola en su seno, la hace obrar con sus mismas manos. O sea que las manos de Guillermina, que está obrando en la divina voluntad, son las manos de Dios. Y la hace obrar con aquella potencia de aquel fiat con el cual fueron hechas todas las cosas. O sea que ahora el acto de Guillermina va a ser un acto tan potente como el mismo acto de Dios. Y para que se entienda, como el acto de Dios, por ejemplo, en la creación, esa potencia infinita de toda la divinidad, pero ahora puesto en el simple obrar de una criatura, para poder repetir todo el bien que aquel acto con esa potencia infinita puede hacer cuando obra. Y como es indivisible, como el acto, como la luz divina, no se puede dividir y va toda unida. Si se mueve ese acto, esa luz en el mover de tus manos, o sea que es Dios quien mueve tus manos en sus propias manos, está obrando todo lo que Dios puede obrar en toda la eternidad.
Y esto nos da una leve idea de lo que significa hacer un acto en la divina voluntad. A veces se dice que un solo acto, por ejemplo, de Jesús, bastaría para hacer feliz a toda la corte celestial durante toda la eternidad. Claro, ahora ya empezamos a entender, porque un acto de Jesús en la unidad de la divina voluntad y en la unidad del querer divino abarca todo el obrar de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, cada movimiento de Jesús era un paraíso de más. Así que, ¿qué será el cielo? ¿Quién sabe? O sea, realmente es ya prácticamente inimaginable. Pero ahora no es nada más los actos de Jesús, sino de cualquier criatura que haya vivido en la divina voluntad, no por la criatura, sino por la divina voluntad en esta unidad, haciendo unidad a la criatura. Todo el obrar de la criatura es obrar de la divina voluntad. Entonces, cada acto de esa criatura repetirá, multiplicará toda esa infinitud de cielo, de felicidad, de bienes. Y ahora entendemos quién es la Virgen María. Porque la Virgen tenemos que felicidad, de bienes. Y ahora entendemos quién es la Virgen María. Si un acto de Jesús no nos lo vamos a acabar en toda la eternidad, todos los actos de Jesús quizás no los lleguemos a abarcar nunca en toda la eternidad, pero todavía tenemos algo más, que es todos los actos de María, porque es la divina voluntad obrante en María. ¿De acuerdo? Y por si nos parece poco, ahora tenemos todos los actos de Luisa. Todos los actos hechos en la divina voluntad por Luisa, como es acto divino que participa de esta unidad, y esa unidad mueve todo el acto divino, entonces son actos nuevos de un mismo acto pasado. Se repite. Siempre se nos ha dicho que Dios siempre es nuevo, si lo has oído. O sea, nunca se repite. Bueno, cada acto de criatura hecho en la divina voluntad, ya sea por Jesús, ya sea por María, ya sea por Luisa o sea por Guillermina, es un acto que es completo, que es total de Dios, pero al mismo tiempo nuevo, que al mismo tiempo tiene bienes nuevos, alegrías nuevas, felicidades nuevas, bienes, como unos bienes divinos y a lo infinito. Esta idea, que es un poco así, un poquito compleja, quiere decir, lo que está diciendo es que Dios es un acto completo, no le falta nada, ya está todo hecho, pero tiene esa cualidad, esa propiedad, esa capacidad, esa potencia, que cada vez que nosotros hacemos un acto en la divina voluntad, como lo hizo Jesús, Luisa, la Virgen, el doctor, la Guille, cualquiera de nosotros, esto se encierra completo en cada acto, pero es nuevo, renovado. Es decir, si esto era de color verde, en mí va a ser de color verde, pero va a ser un verde nuevo, por así explicarlo. Es que es un poco difícil. Si ese, y así hasta toda la eternidad. Por eso es una eternidad, y por eso Dios es infinito, y nunca abarcaremos lo que decimos. Si nunca, quizás nunca abarquemos en toda la eternidad todos los actos de Jesús, o de la Virgen, o de la divinidad, porque es la eterna novedad. Y el pollito que siempre ponemos en el café, de decir siempre nuevo, siempre naciendo, es por esto, porque es como volver a empezar, pero nuevo, todo completo, pero renovado, nuevo y además continuamente. Bueno,
pues entonces ya tenemos también esta parte de entender qué quiere decir unidad. Entonces continúa Jesús y le dice: he ahí por qué el obrar de la criatura se vuelve luz y se une a aquel acto único de su Creador y se constituye gloria eterna y alabanza continua de su Creador. Entonces, queremos glorificar a Dios, queremos amarlo, queremos llegar a ser lo que Él siempre ha querido. Correcto, pues este es el camino, ¿no? En otra ocasión está Luisa y escribe ella diciendo: estaba haciendo mis acostumbrados actos en el querer supremo y una luz inaccesible envolvía mi pequeño ser. Ya sabemos a qué luz se refiere, ¿verdad? O sea, ahora ya sabemos que esta luz divina, o sea, dice, envolvía mi pequeño ser y haciéndome presentes todas las obras de mi Creador. Yo tenía un te amo por cada cosa creada, un movimiento por cada movimiento, una adoración y un gracias de reconocimiento por toda la creación. Sin embargo, comprendía que era la misma luz la que me suministraba aquel te amo por cada cosa, aquel movimiento, aquella adoración. Yo solo estaba en poder de la luz y ella me engrandecía, me empequeñecía y hacía de mi pequeñez lo que quería. ¿De qué manera tan sencilla, tan fácil, tan entendible nos está explicando el movimiento eterno de Dios? O sea, ella se ve envuelta en aquella luz y en esa luz se encuentra todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho. Y también siente, sale de ella ese agradecimiento, ese amor hacia Dios, pero tiene conciencia clarísima de que no es de ella, sino que es suministrada por la misma divinidad, lo que está saliendo de ella para poder abarcar esa infinitud de las obras de Dios y poder poner el te amo en toda la eternidad y un te amo al modo divino. Entonces, también ella siente y percibe perfectamente que esa luz hace con ella lo que quería hacer. Y luego dice: ahora, mientras me encontraba en este estado, yo estaba doliente porque no veía a mi dulce Jesús. Y pensaba entre mí: Jesús me ha dejado. Qué cosas, qué palabras tan curiosas, ¿no? Estando en esa inmensidad, estando en esa fundida en toda esa divinidad, y Luisa piensa que Jesús la ha dejado. Y luego dice: y en esta bendita luz, yo no sé hacia dónde volver mis pasos para encontrarlo. Entonces, creo que esto vale la pena también comentarlo, porque es algo que se nos presenta continuamente a nosotros, no con la claridad de Luisa, no con en la misma forma. Ella veía a Jesús, ella estaba acostumbrada a la presencia real de Jesús. Entonces, cuando se ve envuelta en esta luz, ya no lo puede ver. Lógico, para ella debe haber sido un sufrimiento inmenso el perder de vista a Jesús. Pero creo que lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando generalmente hemos adquirido algún tipo de rutina, una rutina devocional, hemos adquirido determinadas prácticas, determinadas formas de acercarnos a Dios donde nos sentimos realmente cerca de Él, donde sentimos que lo podemos tener, que lo podemos percibir, aunque
sea con nuestro deseo. Y generalmente estamos muy habituados a hacerlo y llega al punto casi de ser como una droga, diría yo. Porque si no lo hacemos, si no recurrimos a esas actitudes o esas prácticas, nos sentimos muy mal, que es lo que sentía Luisa cuando no veía a Jesús. Y sin embargo, estamos queriendo vivir en la divina voluntad. Sabemos que tenemos la disposición, que queremos vivir en la divina voluntad. Sabemos, porque Jesús se lo dijo a Luisa, que estamos inmersos en él desde el momento de estar dispuestos. La divina voluntad nos toma, nos envuelve, nos empieza a formar y ella empieza a actuar en nosotros. Y entonces, si no recurrimos a esas prácticas, a esas costumbres, nos sentimos mal, aunque sabemos que estamos en la divina voluntad. Por eso digo que se puede equiparar a lo de Luisa, ¿no te parece? Sí, así como lo explica. Y entonces Jesús le dice, hija mía, ¿por qué temes? Yo no te dejo. Más bien es el querer supremo que me eclipsa en ti. Y esto vamos a traspasarlo otra vez a esta persona que tiene, a nosotros mismos, que tenemos todas estas rutinas, estas fijaciones de modos de acercarnos a Dios. La luz de la divina voluntad nos envuelve, nos eclipsa todo lo demás. Y si por algo se me aleja algo de lo que era mi rutina, de lo que yo tenía que hacer, me siento mal, me siento intranquila o intranquilo. Y entonces podría decir lo mismo que Luisa decía. Ella decía, Jesús me ha dejado. Y aquí yo podría decir, es que ya no encuentro a Jesús en mi forma de acercarme, ya no lo siento, ya no tengo sensibilidad para Él. Bueno, entonces es el querer supremo que me eclipsa en ti. Así que podemos decir lo mismo. Es esta luz de la divinidad que no me deja ver. La luz de mi voluntad es interminable, infinita. No se encuentran sus confines, ni dónde comienza ni dónde termina. En cambio, mi humanidad tiene sus confines, sus límites, y por eso, siendo mi humanidad más pequeña que mi eterna voluntad, yo quedo envuelto en ella y como eclipsado. Y mientras estoy contigo, doy el campo de acción a mi querer y gozo de su obrar divino en la pequeñez de tu alma. Si lo ponemos en Luisa, es totalmente entendible. La humanidad de Jesús es una humanidad creada, por lo tanto es finita. Y como finita, se pierde en la inmensidad de la divinidad, que sería el acto divino, la voluntad divina. Entonces Luisa, teniendo a toda la divinidad en ella, pero ahora ella se queja porque no ve a Jesús. Creo que en ella es entendible, ¿verdad? Uh-huh. En muchas ocasiones hemos dicho que nosotros debemos de perder incluso o dejar de perder de vista o dejar o renunciar a los mismos dones que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque si lo sigo teniendo a la vista, difícilmente voy a percibir la luz inmensa que me está envolviendo, porque siempre voy a estar atado a la parte visible, a la parte según yo, que me corresponde. Para ser un poco más explícito, un carisma, un don del Espíritu Santo,
no sé, una forma de acercarme a Dios, incluso una comunidad religiosa. O sea, que son maneras, son las maneras sensibles en que yo percibo a Dios en mí, de repente se me tienen que ocultar. Y si no se ocultan, si no logro perderlas de vista sin sentirme mal, quiere decir que la divinidad, que la luz de la divina voluntad no ha podido entrar porque le estoy poniendo un obstáculo. Yo solo estoy obstaculizando ese llenarme de la divinidad por estar aferrado a lo que yo supongo que es lo que me conviene. Sí se entiende esa similitud entre Luisa y nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, si la humanidad de Jesús es más pequeña que la voluntad, que la divina voluntad, ¿qué será un carisma? ¿Qué será un don del Espíritu Santo? Nada, absolutamente nada en comparación con esto. Claro. ¿Sí? Y, sin embargo, o sea, Jesús se lo dice. O sea, siendo mi humanidad más pequeña que mi voluntad, yo quedo envuelto en ella. Entonces, tus carismas, Guille, tus atributos, tus dones, todo lo que Dios te haya dado, no es que lo pierdas, está incluido en lo más. Ajá. Pero necesitamos perderlos de vista para esto. Ahí está el les conviene que yo me vaya. Así es. Les conviene que yo me vaya a los apóstoles. Te conviene que yo me oculte a Luisa, porque en una ocasión le dice, es que debiendo ahora darte algo mayor que mi propia humanidad, me necesito ocultar para que te acostumbres, para que aprendas, para que percibas realmente la divinidad en ti. ¿Sí? Y una vez que logremos esto, entonces Jesús junto con nosotros va a gozar, a disfrutar del obrar de la criatura, pero en su voluntad. Y luego le dice algo a Luisa que también es conveniente entender. Dice, y una vez que está esto, preparo una nueva lección que darte para hacerte conocer siempre más las maravillas de mi querer. Entonces, ¿quieres conocer más de la divina voluntad? Y conocer no me refiero nada más a leer, sino al penetrar, al que se te descorra el velo, a que Jesús te diga, de acuerdo, te lo doy. Esto que estás leyendo, esto que estás sabiendo nuevo, ahora te lo doy, te lo paso como naturaleza a tu voluntad. Pero eso se logra siempre y cuando ya hayamos hecho lo anterior. Y lo anterior es esto, fundirnos en esta divina voluntad. Y por último, simplemente le dice, por eso cuando nadas en esta luz, en esta unidad con el divino querer, puedes estar segura de que estoy contigo. Más bien, hago contigo lo que haces tú. Y para darle todo el campo de acción a su voluntad, yo estoy en ti como escondido para gozarme sus frutos. Entonces, ese es el camino. Darle todo el campo de acción a la divina voluntad y no querer interferir con el campo de acción de nuestras costumbres o de nuestras cosas que realizamos o disque aparentemente cosas santas, pero que le estamos interponiendo un obstáculo a la misma divinidad. Dice, la verdadera luz es inseparable, inseparable. Así que no hay pérdida, al contrario, es ganancia.
Entonces le dice Jesús a Luisa, también el sol que está en la atmósfera tiene esta prerrogativa y posee la unidad de la luz. Tiene tan compactada la luz en su esfera que no pierde ni un átomo. Y a pesar de que no desciende a lo bajo, y a pesar de que desciende, a lo bajo, llenando de luz toda la tierra, la luz no se divide jamás. Es tan compacta en sí misma, unida, inseparable, que jamás pierde nada de su luz solar. Tan es verdad que expande sus rayos juntos, haciendo huir por todas partes de la tierra las tinieblas. Si la luz fuese divisible, desde hace mucho que se hubiera empobrecido de luz. ¿Sí? Así que el sol puede cantar victoria y posee toda su fuerza y todos sus efectos en la unidad de su luz. Y si la tierra recibe tantos admirables e innumerables efectos de poderse llamar al sol vida de la tierra, todo sucede por la unidad de la luz que posee, que desde hace tantos siglos no ha perdido ni siquiera un átomo de luz de los que Dios le confió. Bueno, es simplemente ejemplos del sol, ¿sí? Para darnos a entender un poquito mejor esto. En muchas ocasiones hemos hablado de los efectos que contiene el sol. Y ya sabemos que el sol, primero contiene la luz, y esta luz contiene los colores, la fecundidad, el sabor de los frutos, de las plantas, el color, el olor, etc. Si nosotros nos dejamos realmente imbuir en este ambiente, ya no obtendremos alguno de los dones que tiene el sol. Ya no obtendremos un color, o ya no obtendremos un sabor o un olor, sino que nos dejaremos absorber y, como decía un poco más arriba, nos convertiremos en luz. Por lo tanto, la planta, la plantita o el fruto deja de ser planta, deja de ser fruto, pierde su naturaleza y adquiere la naturaleza de la luz. Y aquí está perfecto lo que decía Pedro, cuando decía que nos quiere dotar con su naturaleza divina. ¿Te acuerdas de aquella frase? Sí. Bueno, entonces el sol es el símbolo del eterno querer, ¿sí? Y le dice Jesús a Luisa, si este símbolo posee la unidad de la luz, mucho más mi voluntad, que no es símbolo, sino la realidad de la luz. Si tú has visto su inmensidad y que no solo se ve un globo de luz como en el sol, o sea, la inmensidad de la luz divina, sino una vastedad inmensa, la cual el ojo humano no puede llegar a ver ni dónde comienza ni dónde termina. Sin embargo, esta interminabilidad de luz es un acto solo del eterno querer. Es tan complicado a veces el poder entender que todo el obrar de Dios es un solo acto, que no hay sucesión de actos. Por lo tanto, todo lo que es Dios, toda la concepción que podamos tener nosotros de Dios, está encerrada en ese acto único. No importa el tiempo que pase, siempre estará encerrado en ese mismo acto. Si lográramos realmente entrar en este acto único, ¿qué veríamos, Guille? Veríamos un Dios desde la generación del Verbo. O sea, se supone que se me permita decirlo, el principio de Dios, aunque sabemos que Dios no tiene principio. Pero para entendernos, estaríamos viendo el punto de partida de esa generación eterna y de esa procedencia del Espíritu Santo,
y hasta el final de la eternidad, que por el mismo nombre no tiene final. Y todo lo que aparentemente ha sucedido, Dios ha hecho, Dios ha actuado en nuestra vida, todo puesto en un solo acto. Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué preferiríamos, Guille? ¿Hacer un acto grande a lo humano? ¿Hacer un acto enorme hacia el prójimo, de ayuda, de caridad, de predicación, de conversiones, en fin, tantas cosas que se nos pudieran ocurrir? ¿O dejar que este acto único de Dios obre en nosotros? Creo que lo segundo. Bueno, en esa medida, en la medida que nos hagamos este cuestionamiento, es en la medida que sabremos aquilatar exactamente qué nos conviene hacer y a qué clase de santidad o a qué clase de acción debemos recurrir. Y sobre todo, la pregunta que siempre nos debemos cuestionar es, ¿qué le doy a Dios? Estamos muy acostumbrados a decir, bueno, ¿qué obtengo yo? Ahora vamos a cambiar un poquito y vamos a decir, bueno, ¿qué obtiene Dios? ¿Qué le puedo dar a Dios? Y en esa medida entenderemos que todo lo que podamos hacer desde nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar o de actuar, realmente es nada comparado con lo que Dios puede darse a sí mismo. Simplemente mi acto es finito, empieza hoy y termina mañana. El acto de Dios no empezó nunca ni termina nunca. Mi amor empieza hoy. El de Dios nunca ha comenzado, ha sido siempre y será siempre. Entonces, forzosamente debemos cambiar nuestra perspectiva. Lo malo es que siempre nos vamos con la idea de individualidad y queriendo, hasta donde me sea posible, entenderlo desde mí. Y eso es lo que lo que nos estorba para poder llegar rápidamente a abandonarnos en la divina voluntad. Te comentaba yo un día que el abandono se lleva a cabo abandonándose. ¿Te acuerdas? O sea, en la medida que yo pienso cómo abandonarme, es en la medida en la que me estoy poniendo obstáculos para hacerlo. Por eso es que el abandono debe ser abandonándome. Y este abandonándome quiere decir penetrar en esta luz infinita de Dios. Quiere decir tomar parte en este acto único de Dios, porque ya no pertenezco a mí, sino ahora le pertenezco a Él. ¿De acuerdo? Entonces, le dice Jesús a Luisa, dice, mira, la unidad de esta luz de mi voluntad, que está en el centro de las tres divinas personas, está ya fijada en ti. Así que una es la luz y el acto, una es la voluntad. Ahora, mientras hagas tus actos en esta unidad, están ya incorporados a aquel acto solo del centro de las tres divinas personas. Y la divinidad está ya contigo para hacer lo que haces tú. La mamá celestial, los santos y ángeles y toda la creación, todos en coro repiten tu acto y sienten los efectos de la voluntad suprema. Creo que la única frase es la que el mismo Jesús le dice a Luisa. Mira, escucha el prodigio nunca visto de aquel acto solo que llena cielo y tierra y que la misma Trinidad, unificándose con la criatura,
se pone como primer acto del acto de ella. En muchas ocasiones hemos oído, y cuando menos yo lo he oído de personas, que dicen que el vivir en la divina voluntad es tan grande como que Dios te tenga en el centro de la Trinidad. ¿Sí lo has oído? ¿No? Ah, bueno. O sea, y lo dan como algo maravilloso. Y así es. Imagínate estar en el centro de la Trinidad. Bueno, pero eso no es nada. Si te fijaste lo que dijo aquí, es la Trinidad en el centro tuyo para desde ahí actuar con exactamente igual que actúa desde el cielo. Ahora tú te pones en el punto de ser el centro de la Trinidad. ¿Sí? Y la misma Trinidad se unifica contigo. Ya no vives con ellos. Ya no vives con ellos, sino te unificas con ellos. Ahora ya no tienes que esperar a que Dios te ame. Estás viviendo en el amor de Dios. Ya no tienes que esperar que Dios te diga te amo. Es el amor continuo de Dios. Lo tienes como tuyo y de ti sale. Cuando Dios le dice a una criatura te amo, ese te amo sale a través de ti. Recibes el amor que Dios tiene por toda la humanidad. Recibes el amor y la potencia de Dios que Dios ha manifestado en todas sus obras. Recibes todo el obrar de Dios como tuyo y con todos los efectos que eso contiene. O sea que todos los bienes de toda la creación primero están en ti y de ti salen, porque vives unificada en el centro de la Trinidad. O sea, definitivamente es algo que yo no encuentro palabras realmente para poderlo expresar, pero es algo tan grande que no hay bien que pueda comparársele. O sea, no hay nada que pudiera ni remotamente decir esto podría ser algo igual. ¿De acuerdo? Pues sí, pero yo pensarlo, ni ojos vio, ni oído escuchó, ni mente imaginó. Bueno, ya está terminando, ya termina prácticamente, le falta una idea, pero no lo vamos a seguir por el tiempo. Pero bueno, el doctor ha profundizado muchísimo, se han dado cuenta que esto tiene una riqueza impresionante, que es para repasarlo y repasarla esta lección en concreto, a mí me parece. Esto lo que significa, pues, bueno, ha mencionado, se absorbe el ser divino, se concentra, y lo que significa realmente la consumación definitiva de la criatura en Dios, y lo que ha dicho por último, Dios en la criatura. Bueno, y terminaremos la semana que viene con el tema de la unidad. Nos faltó un poquito más y continuaremos entonces la semana que viene.